Onda Cero Navarra. Seguimos adelante en Onda Cero en este miércoles, en el que, como es habitual cada 15 días, tenemos una cita con la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. En esta ocasión nos vamos a acercar a los cuadernos de música de Eusko Ikaskuntza, más concretamente a Musiker 17, el último número publicado con el título o el tema Música y Territorio. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a su directora, Itziar Larrinaga. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y aquí en los estudios de Onda Cero nos acompaña Marcos Andrés Vierge, autor de uno de los artículos de esta revista. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Itziar Larrinaga es doctora en Historia y Ciencias de la Música y profesora de Historia de la Música en Musikenes, Centro Superior de Música del País Vasco. Además preside la sección de música de la Sociedad de Estudios Vascos y dirige, como ya hemos comentado, esta revista Musiker. ¿Cuál es la historia un poquito resumida de estas publicaciones? Creo que surgieron en 1983, más o menos. Sí, en efecto, y bueno, pues a lo largo de todos estos años hemos sacado a la luz 17 números. Ahora trabajamos en el número 18, que saldrá en unos meses, y el 19 también está en proyecto. En la actualidad pretende ahora retomar el ritmo de publicación anual y de algún modo recoge la investigación que se realiza en el marco de la sección de música de Eusko Ikaskuntza, aunque no exclusivamente, porque como puede verse en este número participan cerca de 16, 18 autores, muchos de ellos vascos, pero tenemos también autores procedentes de Francia y de diversos, digamos, lugares de la geografía española. Decías que quiere recuperar ese ritmo anual porque hasta ahora no tenía una periodicidad fija. Más o menos salía un número cada 2 años, podríamos decir, porque realmente llevar a cabo una empresa de estas características exige un esfuerzo y un compromiso importante. Entonces, bueno, pues la sección de música ahora está trabajando con empeño para poder dar a luz un número al año, pero fíjate, concretamente es de nada menos de 562 páginas o así aproximadamente, o sea que no estamos hablando de una revista muy, no es una revista al uso, vamos. Claro, es una monografía concretamente sobre el tema, y es muy compleja la elaboración porque cada artículo lo revisan 2 evaluadores externos. Entonces, bueno, proponen modificaciones, los autores las asumen y bueno, pues así se trabaja en un original definitivo, o sea que hay unos filtros científicos importantes. Entonces todo ello conlleva un trabajo de gestión significativo. Vamos, que hay también una búsqueda muy rigurosa, ¿no?, de lo que se publica en esta revista. En aras a conseguir un nivel de calidad importante y pasar a formar parte de los índices internacionales, ¿no?, nacionales e internacionales de publicaciones científicas y en las bases de datos, etcétera. No es una publicación para el gran público, también hay que decir que está más destinada a un público especializado, investigadores. Sí, en buena medida, aunque hay artículos que los podría leer todo el mundo, pero sí que es cierto que está principalmente destinado a investigadores, y en este caso concreto no necesariamente músicos o musicólogos, porque concretamente es un número pluridisciplinar. Entonces recoge aportaciones tanto de la musicología histórica y del análisis musical como de la antropología, la historia, la sociología o la etnología, con lo cual a cualquier persona interesada por la historia pues quizás le pueda interesar leer el artículo sobre la música y el ejército vasco, el propio que ha escrito Marcos Andrés Vierge y sobre el que nos hablará seguidamente. Quiero decir que bueno, pues que sí que es un público especializado, pero también hay otro sector que pueda estar interesado en estos trabajos y que son asequibles perfectamente. ¿Cómo se plantea la publicación? Yo tengo curiosidad por saber un poco cuál es el mecanismo. ¿Proponéis un tema? ¿Cómo llegan los artículos? ¿Los pedís? No sé, ¿cómo se hace? Lo que hemos ¿Cuál hecho es el con proceso? Este número, una vez seleccionado el editor literario, que en esta ocasión ha sido Nathalie Morel-Borotra, de la Universidad de Bordeaux, que es además miembro del Consejo de Redacción, ella realiza una propuesta al Consejo de Redacción y a partir de ello lanzamos una convocatoria pública. Con lo cual lo que hacemos es construir el número a partir de las diferentes aportaciones que nos van llegando al cuaderno.
Lo difundimos en listas de correo, tanto de la Sociedad Española de Musicología como la Sociedad Francesa de Musicología, etcétera. Entonces ahí vamos recibiendo diferentes aportaciones. Como he dicho antes, los artículos se someten a un proceso de evaluación y, digamos, los que han recibido una evaluación favorable son los que finalmente publicamos. ¿Por qué se decide dedicar este número a la música y el territorio? Porque de alguna manera era una cuestión que nos interesaba personalmente, ¿no? Digamos, concretamente desde un punto de vista científico al Consejo de Redacción. Nos surgían preguntas importantes en torno a la relación la música y el territorio, por ejemplo, cómo contribuye la música a la construcción nacional, o viceversa, cómo contribuye la construcción nacional a la elaboración de un determinado repertorio, etcétera, y bueno, cómo abordar el vínculo nacional y su relación con la música en el contexto de la globalización, cómo se recibe la música en función de su inscripción a un territorio, etcétera. Y para dar respuesta a estas preguntas lanzamos la convocatoria. Da la sensación de que la música y el territorio están mucho más unidos de lo que a simple vista podemos pensar quienes no somos entendidos en la materia, ¿no? Sí, muchísimo. Además ha habido mucha instrumentalización de la música, mucha utilización de la música con fines políticos o de construcción nacional, y era pues una cuestión interesante de abordar en este número. Decís que es un marcador cultural importante a la hora de definir un espacio. Sí, en efecto. Así lo creemos, y esa era la tesis de partida sobre la cual se construyó el número. Entonces, en todas esas 500 y pico páginas encontramos artículos de lo más variado, relacionados siempre con este tema. Sí, principalmente son las aportaciones que ha ido recibiendo la revista. No son artículos de encargo, con lo cual pues no hay una dirección específica, sino que se han reunido las aportaciones que se han ido recibiendo. Además, es importante señalar que, siguiendo también la tradición de la revista, hay una sección de miscelánea con otros 4 trabajos, o sea que no es solamente una monografía sobre música y territorio, sino que encontramos pues otros 4 artículos al finalizar el número que enriquecen la aportación y abren el número a otro tipo de lectores. Por ejemplo, tenemos un artículo sobre la música de jazz en la obra de Julio Cortázar, etcétera. También notas sobre algunos organeros vascos del 18, y luego hay otros 2 que sí que están en cierta medida ligados a la temática anterior, música y territorio, aunque no exclusivamente, y por eso están en la sección de miscelánea, como es el de Matías Polo, la música popular como base para la construcción de una ópera española, y luego uno que escribí yo sobre el proceso de creación de Fuenteovejuna, la ópera inacabada de Francisco Escudero. Supongo que después de leer toda la publicación se podrán sacar algunas conclusiones, no sé, por ejemplo, de cómo ha cambiado esa relación entre música y territorio a lo largo del tiempo, o de otro tipo, ¿no? Sí, en efecto. Lo que pasa que es muy complejo de resolverlo aquí en pocas palabras, y de alguna manera el lector, que por cierto me interesa señalar que la revista está asequible a todo el público. Eso te iba a preguntar yo al final. Sí, hemos hecho una publicación mixta en papel y digital, y la versión digital se puede consultar en la web de Eusko Ikaskuntza. Si os parece, os digo la dirección. Es www.eusko-ikaskuntza.org /es/musiker. Ahí podemos encontrar la revista. Ahí está la revista disponible para todo aquel que le interese el tema, sea, como hemos dicho antes, especialista o no, especializado o no, ¿verdad? Y que tenga que ver con la música, o a lo mejor sea simplemente pues alguien interesado en la historia, ¿no? Por ejemplo. Se puede descargar los artículos y libremente. Y nuestra intención ha sido llegar a un público mucho mayor. De hecho, ya encontramos citas en México, etcétera, y lo cual es interesante porque el número pues lleva en la calle desde diciembre. En diciembre. O sea que en estos 2 meses y medio ha tenido buena acogida. Sí. Decías que estáis ya preparando el número 18, ¿sobre qué? Música y creación actual. Está ya en proceso de cierre. Y el número 19, que es una primicia, puedo adelantaros si acaso el tema. Sí. Es sobre la organería en Europa en el siglo XIX, un homenaje a Quilino Amezua. Es un número que saldrá en 2012, que se cumple el centenario del fallecimiento
de este organero vasco. Y es importante señalar que en Navarra hay muchos órganos de Aquilino Amézua, concretamente, especialmente señalable el de San Esteban de Vera de Bidasoa. O sea que estamos de enhorabuena. Exactamente. Pues con todos esos preparativos vamos a dejar a Itziar Larrinaga, directora de Musiker, que continúe trabajando. Itziar, gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Onda Cero. Muchas gracias, Marisa. Y me quedo con Marcos Andrés Vierge, que como decíamos es el autor de uno de esos artículos. Ya le hemos saludado. Marcos, buenas tardes de nuevo, porque te hemos tenido ahí calladito. Buenas tardes. Marcos es profesor superior de guitarra clásica, licenciado en Historia del Arte y doctor en Musicología, y es profesor titular del área de música en la Universidad Pública de Navarra. Ha sido profesor de guitarra y profesor de Historia de la Música y Formas Musicales en conservatorios de grado medio y superiores, y sus líneas de investigación se centran en el patrimonio musical navarro del siglo XX y en el análisis musical como herramienta fundamental para la educación. El artículo de Marcos Andrés Vierge trata sobre usos y debates sobre la gestión del patrimonio musical en Navarra en torno a Pablo Sarasate, 1844-1908. Yo no sé, Marcos, por qué eliges este tema o cómo surge escribir sobre esto. Bueno, realmente, como ha explicado Itziar, la gestión, la elaboración de los cuadernos, de los números es un poquito lenta porque da mucho trabajo. Y entonces yo cuando planteo este artículo coincide con todos los actos relacionados con el centenario de la muerte de Sarasate en el año 2008, y entonces yo lo que hago es observar un poquito toda la gestión en este caso de la administración respecto a los actos que tuvieron lugar para conmemorar este centenario. ¿Se puede decir que Pablo Sarasate en este caso es el hilo conductor o no? Sí, bueno, es el leitmotiv, como se diría en música, ¿no? O bien está dicho también el hilo conductor. Sí. Lo que pasa es que es un artículo sobre todo de reflexión a partir de la observación de los hechos, y que trata un poco de observar cómo se mantienen los criterios tradicionales en torno a este concepto de patrimonio y cómo aparecen nuevos conceptos y nuevas formas del uso de los bienes patrimoniales. Entonces me interesaba especialmente esto, sobre todo en un momento en el que pues se habla mucho de patrimonio, y en el ámbito académico también se habla mucho de patrimonio. Yo aquí tenía, por ejemplo... Sí, yo te iba a decir, quizá hay que empezar por definir qué es patrimonio cultural y patrimonio musical, claro, concretamente, ¿no? Date cuenta que puedes hablar de patrimonio histórico, arqueológico, monumental, geográfico, cultural, artístico, musical, es decir que... Hay muchos patrimonios. Hay muchos patrimonios, y entonces eso da juego a reflexionar sobre lo que está pasando no solamente en el ámbito académico, sino también en la propia sociedad, ¿no? Y los actos en torno al año Sarasate, entre comillas, pues permitían hacer un artículo sobre todo reflexión. En este caso no hace falta ser un especializado en música, sino es un artículo bastante fácil de leer, a mi juicio. Sí. Un artículo que también tiene unas cuantas páginas. Sí, bueno. Y que lo estructuras como si dijéramos en 3 partes, ¿no? Sí, cuéntanos. Sí. Bueno, en principio me interesaba, teniendo en cuenta ese leitmotiv de Sarasate, me interesaba tener en cuenta un poco ver los criterios tradicionales que normalmente se han utilizado para considerar algo como un bien patrimonial. Por otro lado, los nuevos criterios que se veían observando, ¿no? Y por otra parte una cuestión de definición, ¿no? Uh-huh. Entonces, resumirlo es difícil, pero quizá yo diría que en principio los criterios tradicionales para definir bienes patrimoniales habían sido objetos que tenían un cierto grado de pervivencia histórica. Por supuesto, estamos hablando de bienes públicos en este caso. Estamos hablando de bienes públicos que son gestionados por las administraciones a partir de la caída del antiguo régimen, y que caen esas grandes colecciones privadas. Estamos hablando de algo también que crea identidad colectiva a través del uso patrimonial. Se daba cierto valor a los objetos tangibles, valga la redundancia, al patrimonio tangible, al patrimonio material,
y también se consideraba tradicionalmente que los bienes patrimoniales pues tenían algún tipo de excelencia, en este caso, como estamos hablando de patrimonio musical, que sería como una especie de subárea del patrimonio cultural o artístico, pues un cierto grado de excelencia artística, ¿no? Con todo lo que eso conlleva de cuál es el criterio de valor, cuál es el criterio de excelencia, o quién es el que mide dónde está el criterio de valor. Una medición quizá complicada. Claro, ¿no? complicada, porque sobre todo ya con un discurso más postmoderno y un discurso que tiene mucho que ver con corrientes que vienen de la antropología cultural, pues a veces ya el patrimonio no se mide tanto por las cualidades del objeto que estamos apreciando, sino por el uso del sujeto, de los sujetos que hacen uso, valga la redundancia, de esos bienes patrimoniales, con lo cual se puede crear un conflicto entre definir el objeto patrimonial o el bien patrimonial según sus cualidades, según sus excelencias, en este caso artísticas, con qué valores, o según el uso que se le da a ese patrimonio. Y aquí pues aparecen cosas muy curiosas y muy interesantes. Cuéntanos alguna. Pues por ejemplo, por decir, bueno, en este caso concreto que Araicia se estaba refiriendo al uso a la creación de identidad colectiva, ¿no? Bueno, la identidad colectiva, la música participa en esas creaciones de identidad colectiva. Curiosamente participa a veces en eventos que están al margen total de esa música. Y con obras musicales que los sujetos que se identifican con ellas no son ni siquiera conscientes de cuáles son, ni tampoco las aprecian por su valor estético, ¿no? Y voy a poner dos ejemplos, como es el Te Deum de Marc-Antoine Charpentier, que se usa como himno de Eurovisión, ¿no? Y voy a poner el himno de la Champions, que es un arreglo de un himno de Händel, de Federico Händel, ¿sí? Con lo cual crea mucha identidad colectiva en torno a otro espectáculo que probablemente será el espectáculo que más identidad colectiva cree en estos momentos, como es el fútbol. Sí. O sea, pero no necesariamente esto está ligado, en el caso de la música, a las cualidades musicales o estéticas o artísticas que tenga ese himno de Händel, ¿sí? Van por separado. Exactamente, no tiene nada que ver, con lo cual, pero es importante el uso que se le da a esa música y para lo que sirve, ¿sí? Al margen de ese tipo de consideraciones. Entonces, por un lado estarían aquellos que, a mi modo de ver, aquellos que defienden las cualidades de los objetos, en este caso artísticas, y la excelencia artística, y por otro lado, otra visión distinta que sería aquella que por el mero hecho de que algo es usado como un bien colectivo, entonces ya tiene un valor. ¿Sí? Sí. Con el ejemplo se entiende, yo creo que perfectamente, ¿no? Decías también los nuevos criterios. Los nuevos criterios, pues por ejemplo, cada vez se valora más el patrimonio inmaterial, patrimonio intangible. Esto, en el caso de la música, es una cosa un poco especial porque la música por sí mismo es un arte inmaterial, los sonidos se desvanecen, ¿no? Pero obviamente la cultura occidental lo que ha hecho ha sido atraparlos, ¿no? De diferentes maneras. Entonces, una de ellas ha sido escribir la música, ¿no? Entonces, claro, un bien patrimonial musical es, por ejemplo, un manuscrito de la Novena Sinfonía de Beethoven, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí las músicas tradicionales han definido durante mucho tiempo otros tipos de músicas precisamente por su rechazo o por su pasarse de boca en boca, ¿no? El saber tradicional, y eso es un patrimonio inmaterial que no está recogido o que no estaba recogido. Ahora se están haciendo muchísimas cosas. Porque en la medida de que lo tradicional es objeto de estudio, pues entonces ya se transforma, ¿no? Obviamente. Entonces esto ya ahora tiene se está haciendo un gran esfuerzo por poder recopilar todo ese patrimonio inmaterial. Sí, lo que pasa que, bueno, esto en el caso ya de la música, y en el caso de España viene ya desde el siglo XIX, precisamente cuando las músicas tradicionales son valoradas no por ser consideradas un objeto estético valioso, sino porque son portadoras de identidad colectiva. Y entonces el valor de esas músicas tradicionales no estaría en la estética de esas músicas, sino en la creación de identidades, a pesar de que los compositores las usan por su valor estético. Los compositores de música culta y las hacen orquestaciones de melodías populares y este tipo de cosas. Pero bueno, en todo caso, en el caso de la música, pues podemos hablar de un patrimonio inmaterial y también un patrimonio material tangible,
como puede ser, por ejemplo, la reconstrucción de uno de los violines de Sarasate, como tuvo lugar en el año Sarasate, entre comillas, ¿no? Hace 2 años. Sí. Luego también, por supuesto, ya hemos comentado la importancia de lo colectivo, los nuevos cánones que entran en la apreciación artística, y yo diría que, sobre todo, a mí me parece que los bienes patrimoniales no solamente se definen por lo que son, sino por lo que se hace con ellos, por la gestión que hacemos con los bienes patrimoniales. Y en este caso, pues me estoy refiriendo sobre todo a cómo desde finales del 18 las administraciones públicas han cogido el relevo de gestionar esos bienes patrimoniales, porque se consideraba que no se podían dejar de lado. En algunos casos, pues se han ido haciendo labores, en algunos casos me refiero de manifestaciones artísticas, se han ido haciendo labores antes y en otros casos después. Desde luego, en el caso musical, en España vamos retrasados con otros países de Centro Europa o Norteamérica, Europa Oriental, pero tengo que decir que en algunos casos en Navarra se van haciendo más cosas que en otros sitios del territorio español, aunque lo que sí es verdad es que no se hacen las cosas de manera centralizada. No hay, digamos, una entidad que permita centralizar la gestión de los bienes patrimoniales, en este caso musicales, ¿no? Entonces se van haciendo cosas sueltas. Normalmente se hacen cosas con relación a efemérides y no hay una política de planificación en torno a la gestión del patrimonio musical, a mi modo de ver, correcta. Nos guiamos mucho por eso de las efemérides. No quiero decir que lo que se haga no esté bien hecho, no quiero decir eso, sino que no hay una gestión planificada a largo plazo para el tema del patrimonio musical. Un ejemplo claro de esto pues es el caso, por ejemplo, de que aquí en Navarra no tenemos un centro de documentación musical que permita centralizar los bienes musicales y el saber musical de Navarra. Reivindicación que no solamente he hecho yo desde hace tiempo, sino otras personas, como por ejemplo María Gembero, que profesora de Navarra, que está actualmente en el CSIC, de investigadora musical, o Concepción Peñas, que es la profesora que fue titular del área de música de la Universidad Pública. En fin, mucha gente que ha venido reivindicándose un centro de estas características y que un centro al que poder acudir, ¿no? Sí, un centro de documentación musical, porque curiosamente, por ejemplo, para acceder a la documentación musical de un compositor navarro, ahora mismo una vía buena y rápida es ir al magnífico centro de documentación de compositores vascos en el Esbil de Rentería, donde podemos encontrar documentación sobre compositores navarros, y es la vía adecuada, un magnífico centro dirigido por Jon Bagüés. Entonces aquí en Navarra desde hace muchos años se viene reivindicando y sin embargo no es fácil por el momento, y en cambio en otras administraciones públicas esto existe. Y sin embargo Navarra pues está siendo más sensible con ediciones musicales que en otros sitios pues cuesta más, como por ejemplo es decir, que Príncipe de Viana pues sí que ha hecho una labor en convenios con otras universidades o por ejemplo con el Instituto Complutense de Ciencias Musicales de recuperación, edición musical, como por ejemplo en el caso de las obras de Sarasate para violín y orquesta que está editando Ramón Sobrino y Malikian para parte sobre todo del violín, obviamente. Entonces, bueno, sobre todo que el patrimonio cultural, el patrimonio en este caso artístico y musical, pues no solamente se define por lo que es, sino también por la gestión que a las administraciones públicas les lleva a hacer, ¿no? con ese patrimonio. Y entonces ahí entran nuevos campos de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Ya. No tenemos ya casi tiempo, Marcos. Al final nos encontramos con esa cuestión de definición que decías, ¿no? Sí, bueno. Definir el patrimonio musical es complicado, el patrimonio cultural también, pero bueno, yo en principio acotaría a que estamos hablando de bienes públicos, que son bienes materiales e inmateriales que se producen en una sociedad concreta y que contribuyen a identificar y diferenciar su cultura,
y que precisamente por todo ello, pues estos bienes patrimoniales pues deben ser protegidos, en primer lugar, conservados, deben protegidos, ser efectivamente conservados y deben ser difundidos, quizá para terminar, en estas nuevas formas de difusión, pues ha tomado mucha importancia el valor formativo, didáctico que tiene el patrimonio, que ya lo tenía antes, pero que es darle un nuevo discurso. El valor económico, la rentabilidad en mapas turísticos, que también está tomando mucha importancia, y las nuevas formas de difusión del patrimonio, pues a través de la red, de formatos web, y también de interactuar con otras disciplinas artísticas. Poner el caso del centenario de 2008, dos casos diferentes, como dentro de los actos del año Sarasate se presentó un libro que era La Pista Sarasate, un librito que no tenía que ver específicamente con la música de Sarasate, y otra cosa que fueron el encargo por parte del Ayuntamiento de Pamplona de los violines Sarasate que se expusieron por la calle, ¿no? En el paseo de Sarasate, que bueno, es algo sobre lo que con tiempo se podría valorar, discutir, pero ver cómo hay nuevas formas de difusión con relación a los bienes patrimoniales. No tenemos ese tiempo, es una pena, porque en la radio siempre nos ocurre lo mismo, el tiempo apremia. Eso sí, podemos recordar que quien quiera leer ese artículo completo puede hacerlo a través de la página web de Eusko Ikaskuntza, que es www.eusko-ikaskuntza.org/musiker. Ahí está ese artículo de Marcos Andrés Endierge. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Recordamos también que Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de lunes a jueves de 9 a 1 y de 3:30 a 5:30, y los viernes de 9 a 1. Onda Cero Navarra.